segundo bloque y ya lo tenemos vía Zoom a Pablo Borda, que es licenciado en Historia, también docente y creador de contenido educativo. Es muy conocido en redes sociales, en Instagram, en YouTube, como el Profe Borda, que viene este sábado de la ciudad de Rosario a las 20 horas. Se va a estar presentando en plataforma Labardén. Pablo, buenas noches. Nicky y Fabricio te saludan desde Rosario. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nicky. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, estaba contando recién que vas a estar presentando Es más complejo, tu unipersonal, donde hablas sobre historia. Y quería preguntarte en primera instancia, porque en tus redes sociales apareces como el zurdito adoctrinador. Quería saber si este espectáculo va a ser una especie de adoctrinamiento que, dicho sea por mi ley, está penalizado en las aulas. Afuera. Bueno, esto es fuera de las aulas, pero... igual, no se puede. Pero quizá, no sé, nos apagan las luces, algo. Afuera. Sí. Efectivamente, vos sabés que el chiste con la cuestión del adoctrinamiento viene desde hace algunos años ya. Me acuerdo que en 2017, en pleno conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, ya se hablaba de el adoctrinamiento en las aulas. Que no es nada más ni nada menos que la búsqueda de algún elemento para perseguir o para atacar a aquellos que pueden tener posturas desde campos disciplinares que sean contrapuestas a los gobiernos presentes. Muchas veces, muchas de estas ideas fuerzas, como la decadencia de 100 años de la historia argentina, o la teoría de los dos demonios sobre la última dictadura, o la idea de que hubo un modelo socialista impuesto en el país, y son simple y llanamente falaces. Entonces, cuando este tipo de cuestiones aparecen claramente en el aula y uno se tiene que posicionar desde su rol de haber estudiado la historia argentina o la historia mundial y tiene que dar una visión contrapuesta al discurso oficial, y bueno, necesariamente debe ser alguna suerte de zurdo adoctrinador, posiblemente financiado por George Soros o alguna fuerza externa con el objetivo de destruir a la nación. Y simple y llanamente de lo que se trata es de dar una visión un poco más compleja de la historia argentina y mundial. En mi caso sí, bueno, yo tengo una serie de valores de izquierda, quizás no se nota y lo oculto muy bien, por suerte, pero... Como el banderín, por ejemplo. Más allá de eso... Como el banderín de la... De fondo. ¿Es que es de la Unión Soviética? Es de la Unión Soviética posta, es un regalo. Pero más allá de eso, de lo que sí se trata es de una mirada un poco más problemática de la historia argentina, de la historia mundial y de las raíces históricas de muchos de los problemas que hoy enfrentamos como sociedad. Pablo, bueno, que sí se implementó un sistema socialista. Ahora el presidente en Davos también retó a los líderes mundiales. A los líderes mundiales, a los sectores más concentrados de la economía a nivel planetaria, de decir que son zurdos, qué sé yo, y todo esto. ¿Eso va a tener algún tipo de... va a permear en la política en los próximos años, peleando contra un fantasma que me parece que ya ni recorre ni asusta a nadie? Bien, eso tiene que ver con gran parte de lo que es la retórica liberal, autoritaria, que puede verse en la narrativa de Milei. Si nosotros observamos muchos de los elementos del discurso de Milei o del discurso de Villarruel, aparecen justamente lo que parecerían ser homenajes a la narrativa anticomunista de la Guerra Fría, a la idea de una oposición entre Occidente y el mundo totalitario del enemigo comunista. Fíjense esta cuestión, Occidente está en peligro. Y recordemos a Onganía hablando de defender la civilización occidental y cristiana, o a Videla. Y son discursos de la Guerra Fría, un proceso que claramente está caduco, pero que responden a esta suerte de matriz liberal autoritaria de pensamiento conservadora, que tiene que encontrar enemigos imaginarios, enemigos conspiranoicos que pretenden destruir a la sociedad occidental. Fíjense también lo absurdo de plantear que Occidente está en peligro porque, al parecer, los máximos líderes del poder económico mundial reunidos en Davos deben ser socialistas, simple y llanamente por no adherir a las ideas extremas de Milei, que prácticamente son de un totalitarismo de mercado. No hablamos ya de liberalismo. Alberti no compartía muchas de las ideas del propio Milei, ni hablar Sarmiento. Lo que plantea Milei es una visión de una sociedad cuasi distópica en la que el mercado y las nociones de lucro abarquen cada aspecto de la vida social. Y en vez de regular incluso elementos como la salud o el bienestar,
familiar tengamos dispositivos de mercados que nos reduzcan a ser engranajes de ese sistema. En ese sentido, creo que siempre en este tipo de gobiernos o en este tipo de proyectos aparece la necesidad de construir no solo enemigos, sino un discurso legitimador. Entonces, cuando Milei habla de los 100 años de decadencia de la historia económica argentina, que alcanza con leer a cualquier autor de historia económica y encontrar que es un discurso falaz, de lo que se trata nada más y nada menos es de querer refundar la nación presentando ideas viejas pintadas de amarillo como propuestas nuevas. Como propuestas incluso antisistémicas. Y después le podemos agregar elementos del carisma, de ser ruidoso, despeinado, de gritar. Pero en el fondo se trata de una fórmula que ya hemos probado, ya ha fracasado en Argentina y que en el resto del mundo incluso los grandes poderes consideran que no es viable. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional se está negando a prestarle más dinero a Milei, sosteniendo que el nivel del ajuste que se está imponiendo no es sostenible en el largo plazo. Sí. Ahora, vos estabas hablando de gobiernos de otros países. ¿Con qué, no sé, parte de la historia argentina lo ves reflejado a Javier Milei y a este gobierno actual? Hay muchos elementos. Milei quisiera ser el menemismo. Hay montones de homenajes a la figura de Menem en su propia figura, la forma en que se muestra, por ejemplo, con su pareja, entre otras cuestiones. Sí, hasta de hecho, hay una reivindicación explícita. Puso el cuadro en el Salón de los Próceres también. Absolutamente. O el planteo de que Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Una diferencia enorme entre Milei y Menem. Bueno, dos. La primera es que Menem, nos guste o no, era peronista. Pudo haber vendido las banderas del peronismo, sí, casi que al mejor postor. Pero era peronista y eso tiene que ver con el aparato de gobierno que lo acompañaba. El gobierno de Menem era un gobierno fuerte. Milei necesita de aliados, necesita de acuerdos con Cambiemos o Juntos por el Cambio, necesita de negociación, pero se presenta como una suerte de líder político formidable, capaz de resolver todo por decreto. El otro punto, quizás más importante, es que Menem fue el producto del derrumbe del muro de Berlín. Fue el producto de la disolución de la Unión Soviética, del consenso de Washington, del mundo unipolar. Un Menem que se sometía a las relaciones carnales con Estados Unidos y se alineaba plenamente con sus aliados, lo hacía leyendo el ritmo de los tiempos. El clima que había en los 90 era de la hegemonía estadounidense, y eso es incuestionable. La gran diferencia con Milei es que Milei subordina a Argentina a Estados Unidos, plantea la construcción de una base estadounidense en Ushuaia a días del 2 de abril, nada más, en un contexto en el cual la hegemonía estadounidense está en crisis. Mientras se produce el ascenso relativo de la República Popular de China y el descenso relativo de Estados Unidos en el orden económico y geopolítico mundial, Milei se abraza a Estados Unidos. Mientras el escenario de la guerra en Ucrania lleva a Zelensky a una crisis absoluta debido a que no es posible sostener el frente y cada vez hay más dificultades para financiar humana y militarmente el esfuerzo de guerra, Milei va y se abraza a Ucrania. Mientras en la Corte Penal Internacional se quiere llevar a Israel a juicio por cometer crímenes de lesa humanidad en Palestina, Milei se abraza a Israel e incluso habla de trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, violando acuerdos internacionales que Argentina ha firmado. La gran diferencia entonces es que Milei, pretendiendo hacer un homenaje a Menem, simple y llanamente sigue una suerte de caótico programa liberal a destiempo de la dirección en la que va el mundo. Ni hablar si hablamos de lo que es la no adhesión de Argentina a los BRICS, en donde están incluidos los dos principales socios comerciales del país. Así es. Pablo, la última, por lo menos de mi parte, ¿qué puntos de coincidencia ves vos? Porque en definitiva el presidente se reivindica como anarcocapitalista. ¿Qué puntos de coincidencia ves entre el anarquismo de principios del siglo XX con sectores liberales de la izquierda, porque la izquierda en definitiva tiene una agenda liberal, y sectores del kirchnerismo, más progres, por decirlo de alguna forma? ¿Qué puntos de coincidencia? Porque creo que esa posición antisistema atraviesa, y hay algunos
contactos, filosóficos al menos, políticos, en estos pensamientos? A ver, el anarquismo está fuertemente presente en nuestra cultura. O sea, el anarquismo del principio del siglo XX, con su discurso obrero, contestatario y demás, combativo, está presente hasta en nuestra cultura. Además está contar la clásica historia de que el nombre de las facturas son producto del anarquismo, que calculo que ya la deben conocer y no hace falta en este momento. Siempre hay alguien que se entera por primera vez, pero bueno. O en el amargo obrero, pero eso es historia para otro día. Lo cierto es que el anarquismo, con su contenido obrerista combativo, está presente incluso antes de que le pongamos la palabra anarquismo, que es el Martín Fierro, sino un anarquista rebelde antiestado, ¿no? Que se enfrenta a toda forma de autoridad. De hecho, la figura del gaucho fue reivindicada por el movimiento anarquista a principios del siglo XX. Creo que acá lo que tenemos es sobre todo una matriz, si queremos, antiautoritaria. Si vamos a la izquierda liberal tradicional, de valores progresistas o el progresismo, está esta matriz antiautoritaria. Pero hay un contrapunto enorme con el anarquismo. El anarquismo del principio del siglo XX veía necesariamente en el antiautoritarismo una vía para rebelarse contra la idea de nación, contra el Estado o incluso contra la religión católica. Si queremos, la izquierda progresista, la izquierda liberal, también tienen algún contenido anticlerical, o al menos de rechazo a la Iglesia Católica. Pero la izquierda liberal e incluso el progresismo plantean hoy en día la noción del Estado presente. Y en ese punto tenemos una gran diferencia con el anarquismo del principio del siglo XX. Claro. Pero una diferencia, si queremos, aún mayor entre el anarquismo tradicional del siglo XX y el anarcocapitalismo, que es el rechazo a las diferencias de clase y al poder concentrado de los empresarios. Ni hablar cuando aparece la cuestión de las Fuerzas Armadas y la policía. La gran paradoja del anarcocapitalismo propuesto por Milei, o esta suerte de respeto irrestricto del proyecto de al prójimo, es que va de la mano, por ejemplo, de un aumento de la acción represivo de las fuerzas policiales, como se pudo ver el día de ayer en la terrible represión que hubo a representantes de los comedores populares en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una represión terrible que nos dejó algunas fotos bastante fuertes. De Pablo, gente perdón, en el piso, te interrumpo porque vos estás acostumbrado al streaming y en la televisión los tiempos son mucho más rigurosos, son más anarcocapitalistas que tolerantes. Entonces vamos a tener que ir a un cierre. Te agradecemos muchísimo. ¿Cuándo va a estar, Niki? Este sábado 13 de abril a las 20 horas en plataforma Labardén con su unipersonal Es Más Complejo. ¿Vas a ir a ver? Sí, por supuesto, obvio. Bueno, vamos entonces. Acompaño. Los esperamos. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio,